Hola, ¿qué tal? Este es el tercer video de la semana de la paleta Huda Beauty. Yo sé que me van a ver con la misma ropa, el mismo maquillaje, el mismo peinado, pero quise hacer todos los videos el mismo día. En esta ocasión les traigo esta paleta. Es una combinación entre dos marcas del corporativo Maravilla, entre Diamond Beauty y Kejel Habibe, ya que no cuento con todas las sombras, entonces decidí combinar las dos marcas. Lo que me gustó de estas dos marcas es que las dos cuentan con tonos marrones cálidos, tanto la Diamond Beauty como la de Kejel Habibe, ya que hay otras marcas que tienen tonos marrones pero son marrones fríos, no son cálidos. Así que estas dos marcas es ideal para crear tu propia paleta, ya sea de una o de la otra, o combinarlas con otras marcas. Primero voy a hacer los swatches de la parte de aquí arriba, que son de textura, son medio cremosos. Voy a probar el tono Dubai. Es bastante cremoso, se siente con textura. Como pueden ver, es bastante metálica. Es un tono bronce ahumado, pero en sí se ve un tono dorado verdoso. Y de las sombras del corporativo Maravilla, el tono que encontré bastante parecido es de la marca Kejel Habibe. Es el tono Gold Green. Es un tono verde con unos pequeños destellos dorados. Y para que sea un poquito más parecida, se podría combinar con el tono metálica bronce de Diamond Beauty. No es idéntica, pero puede funcionar. Es un poco más clara. El tono que sigue es el Fling. Igual es algo cremosa, la textura no se siente tan palpable como la anterior. Es un tono rojo arándano bastante metalizado. En sí esta sombra se le ve un reflejo entre naranja cobrizo. Del corporativo Maravilla encontré el tono Brick, es de Diamond Beauty. Es un tono como ladrillo, bastante parecida, aunque predomina más el tono naranja. No es metálica, sino que tiene unos pequeños destellos. Tal vez si fuera metálica o un poco más satinada podría decir que es la misma. El tono que sigue es el de 24 quilates. Es una sombra cremosa, se siente bastante la textura. Es una sombra dorada, bastante metalizada. De la marca Diamond Beauty encontré el tono Metallica Gold. Es un color dorado bastante metálica, aunque es más amarilla que la de Huda. El tono que sigue es en Rose Gold. Aunque el tono de esta sombra al momento de hacer el swatch se parece mucho a la Fling, solo que cambia la textura. Es una sombra cremosa, se siente bastante la textura. Es muy parecida a la de Color Pop. Es un rosa dorado, bastante metalizado. De las sombras Diamond Beauty encontré el tono Metallica Cooper. Es bastante parecida. Podría decir que es la misma. Tiene ese mismo reflejo dorado cobrizo con ese toque rosa. Es muy parecida. El tono que sigue es el Transfond. Es una sombra cremosa con bastante textura. Es bastante metálica en tono cobre. De las sombras de Diamond Beauty encontré el tono metálica bronce. Es una sombra metálica donde predomina más el tono dorado que el naranja. El tono que sigue es el Angelic. Es una sombra cremosa, casi no se siente la textura. Es un rosa dorado, bastante claro. De las sombras de Kejel Habibe encontré el tono Light Peach. Es una sombra satinada en tono rosa, bastante parecida, solo que esta tiene un reflejo plateado y la de Huda tiene un reflejo dorado. El tono que sigue es el Blessed. Es una sombra metálica como en tono dorado cobrizo.
De las sombras de Kjell Habibe encontré el tono bronce. Es una sombra metálica bastante parecida, solo que es un poco más naranjosa. El tono que sigue es el Bossy. Es una sombra en acabado mate bastante intensa. Es una sombra entre color marrón rojizo y tinto. De las sombras de Kjell Habibe, el tono que encontré es en red. Es una sombra un poco satinada en color rojo, no se parece para nada. Pero la voy a combinar un poco con el tono chocolate de Diamond Beauty. Es una sombra en acabado mate, por lo tanto va a matificar un poco el efecto satinado de la sombra red. Con esta combinación la sombra es bastante parecida. No es idéntica, pero puede funcionar muy bien. El tono que sigue es el Flamingo. Es una sombra rosa bastante intensa en acabado mate. De las sombras Diamond Beauty encontré el tono Beautiful Peach. Es una sombra en acabado mate en tono rosa durazno. No es idéntica, pero se podría combinar un poco con el tono rojo mate de Kjell Habibe. Ahora sí tiene bastante parecido. El tono que sigue es el Shy. Es una sombra en acabado mate, como un rosa pálido. De las sombras de Kjell Habibe encontré el tono Peach. Es una sombra con acabado satinado, no se parece para nada, pero podríamos agregarle un poco del tono terracota de Kjell Habibe. Esta sombra es como medio marrón naranja en acabado mate, nos ayudaría a matizar la sombra anterior. Ya con este marrón encima la sombra se parece bastante. El tono que sigue es el VA. Es una sombra en acabado mate, en color entre vainilla y crema, ideal para aplicarlo en el huesito de la ceja. De las sombras de Kjell Habibe encontré el tono Sand. Es igual en acabado mate, con ese toque vainilla, solo que es un poco más blanca, un poco más clara. El tono que sigue es el Moon Dad. Es una sombra metálica en color dorado. De las sombras de Kjell Habibe encontré el tono Straw. Es una sombra dorada, un poco más amarilla y blanca que la de Huda, pero funcionaría bastante bien para iluminar la parte del lagrimal. El tono que sigue es el Black Trifle. Es un negro mate bastante intenso. De las sombras de Kjell Habibe encontré el tono Intense Black. Es un negro mate súper intenso. El tono que sigue es el Sweat. Es una sombra marrón grisácea en acabado mate. Es bastante intenso el tono. En la paleta se ve un tono claro, pero ya en la piel se ve un tono oscuro.
De las sombras de Que Helga Vive encontré el tono brown. Igual es un tono marrón, solo que esta es un poco más cálida que la de Huda, pero podría funcionar bastante bien. Así a simple vista, como yo lo estoy viendo, sí se parecen bastante. En la cámara creo que se nota un poco más clara. El tono que sigue es el Coco. Es una sombra marrón rojiza, bastante intensa, pigmenta súper bien, es en acabado mate. De las sombras Diamond Beauty encontré el tono Espresso. Es una sombra marrón, no es idéntica ni es tan cálida como la de Huda, pero sí podría funcionar. El tono que sigue es el Mannery. Es un rojo intenso. Es como entre rojo quemado y color ladrillo. Es en acabado mate. De las sombras de Que Helga Vive encontré el rojo mate. Es un tono rojo mate, pero no es un rojo 100% puro, ni es un rojo ladrillo, sino le tira más como a un rojo rosado. Pero fue el único rojo que pude encontrar del corporativo Maravilla. Tal vez en la colección de Diamond Beauty tengan un rojo mucho más parecido. El tono que sigue es el Henna. Es como un marrón naranja rojizo. Es un tono bastante cálido en acabado mate. De Que Helga Vive el tono que encontré es el terracota. Es como un marrón naranja en acabado mate, solo que es un poquitín más clara, pero así a simple vista se asemejan bastante. Y el último tono que sigue es el Sandalwood. Es una sombra marrón naranja en acabado mate. De Que Helga Vive encontré el tono Cocoa. Es un tono marrón un poco más oscuro. No es tan naranja como la de Huda. A simple vista sí se asemejan bastante. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y comentar, y de pasada regalarme un pulgar arriba, ya que si llegamos a los 1000 me gusta en el transcurso de la semana, les voy a mostrar cómo realizar la estructura de esta paleta con una tapa de acrílico. Y nos vemos en el siguiente video.